Amado Rey y Padre Celestial, venimos no como quien es fuerte, sino como quien es débil y reconoce su debilidad y que ruegan esta mañana tu consuelo, tu palabra, tu poder. Padre, te quiero rogar junto con mi familia aquí presente por nuestro hermano Edison y hermano, porque tuve el honor de conocerlo y él conoce de Cristo. Señor, la esperanza que él tiene es mucho mayor, Señor, que el sufrimiento que está pasando. Padre, dale fortaleza a nuestros hermanos, a su familia, en este profundo dolor tan inesperado como fue el derrame cerebral de este hombre. Pero Padre, eso también debe ponernos en alerta, porque nadie tiene la vida aquí comprada, nadie sabe si va a amanecer y abrir sus ojos mañana. Por tanto, como bien decía el pastor Don Galardi, cada día es un gran día para tu gloria. Te quiero rogar, Señor, por las obras en Cuenca, con el pastor Daniel que está iniciando un nuevo proyecto. Te ruego por la iglesia en Jamundí, Señor, que concedas un hombre para que esté al frente de esta obra junto con buenos ancianos. Señor, trae consuelo a María Paula, a mi hermana Elizabeth, a mi hermano Ramiro, en estos momentos de dolor, Señor, y permite, Padre Celestial, que sean muy, muy consolados, no solamente por tu palabra, por tu bondad, sino por la iglesia. Padre, te ruego por los matrimonios, y como oraba nuestra hermana Luz Ángela, Señor, este tiempo es temporal, y permítenos vivir para tu gloria, aprovechando cada momento de gracia y de sabiduría que tú nos concedes. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, habla tu palabra, expone a Cristo, límpianos y moldea a Cristo en nosotros para tu gloria. A los hermanos que nos ven por internet, Señor, y a los que están presentes, y aún a los que no pudieron venir, ten piedad de nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Mis hermanos, hoy Dios mediante debería ser del 18 al 21, pero para ser honestos con ustedes, solo por la gracia de Dios llega hasta el 18. Solo vamos a ver el primer texto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y déjenme hacer una introducción. ¿Qué pensarían ustedes de un hermano que ustedes puedan conocer y que está orando por un trabajo? Señor, bendíceme con un trabajo, pero no está pasando hojas de vida ni buscando entrevistas de trabajo. ¿Sonaría acorde? ¿Sonaría correcto? ¿O es un hombre con mucha fe? ¿O qué pensarían si vieran a sus niños orando de esta forma? Señor, tú tienes el poder de hacer mis tareas. Yo no quiero hacerlas, Señor, y permite que mañana en la mañana, cuando abra mis cuadernos, estén completicas ahí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, alguien puede decir, es un niño de mucha fe. No. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Hay algo, obviamente usted ve a los niños, no, mi amor, tienes que pararte, abrir tus cuadernos y hacer tus tareas. Ahora, como creyentes, a veces tenemos como esa mentalidad de que como que todo va a llegar de arriba así, solamente por cosas así. Dios es soberano, pero el Señor nos manda a venir a Él, a depender de Él, a aferrarnos a Él. Y mis hermanos, lo que quiero decirles es que si no oramos, si no leemos, si no nos congregamos, si no meditamos, si no reflexionamos, si no batallamos contra Satanás y la carne, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y no estoy hablando de obras de salvación, estoy hablando de una vida de obediencia o desobediencia. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie va a crecer por usted. Y espero que eso no moleste. Lo que quiero decirles es que esos momentos de desobediencia en la Biblia son rebeldías, son momentos de necedad. Hermanos, el pastor Martin Lloyd-Jones dice que el cristianismo es una vida para ser vivida. O sea, no es solamente un asunto de una filosofía que creer, sino un conocimiento que vivir. El cristianismo es para vivirlo, no solamente para conocerlo, porque recuerdan que hace 8 días veíamos quién es un necio, según la Biblia, el que oye y no hace, y el sabio es el que oye y hace. El Señor Jesucristo nació como verdadero hombre, pero él tuvo que estudiar, él tuvo que crecer en conocimiento. Eso dice la Biblia. Cuando él llegó a los 30 años y memorizaba textos, no fue porque aparecieron de la noche a la mañana. Dice la Biblia en Lucas 2:52 que el niño crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver un mandato muy, pero muy importante que dice: sed llenos del Espíritu Santo. Pero antes,
Pongan sus ojos en Efesios 5, rápidamente. Efesios 5, y vamos a mirar cómo un creyente puede ser necio, pero no vive como necio. Puede actuar como necio, pero no vive como necio. Dice Efesios 5:15. Mis hermanos, ¿me escuchan bien? ¿Está bien? Ok, es que siento que tengo que gritar y no quiero gritar. Ok. Dice Efesios 5:15, hablando a la iglesia: mirad, observen, examinen, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Deben hacer un resumen de lo que llevamos 8 días. No como necios, sino como sabios. Es decir, Proverbios 1:7 describe al necio, el que desprecia la sabiduría y la enseñanza, el que oye la palabra de Dios y no la hace. De nuevo, el creyente puede pasar por momentos de necedad, pero no vive como necio. Eso no es lo que dice la Biblia. Cae, pero no vive como necios. Cada tiempo de necedad y de rebeldía, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Mía, nuestra. Nadie tiene el derecho de echarle la culpa a Dios o echarle la culpa en su soberana voluntad de que Él no pone querer como el hacer. Las necedades son nuestras y todo lo bueno que tenemos viene de Él, para su gloria y para su honra. Cuando normalmente hoy en día llamamos esos tiempos que estamos fríos, no son tiempos fríos, son tiempos de necedad. Son tiempos donde el pecado ha ganado terreno, ha endurecido el corazón y nos ha alejado de Dios. Entonces la Biblia nos dice, empezando nuestro texto, que los días son malos, pero debemos examinar para no andar como necios, sino como ¿qué? Sabios. Ahora, ¿cómo anda un necio? ¿En qué puede caer un necio? Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y veíamos que el necio desaprovecha cada oportunidad para crecer en el Señor, para conocer a Cristo, para aferrarse a Él, y nos da una advertencia muy fuerte. Aprovechen bien el tiempo, cada oportunidad que Dios les dé, porque los días son malos. O sea, los días no se van a poner mejores. ¿Se han escandalizado por la noticia de la niña de 3 años en Bogotá? Horrendo. A nadie se le pasa por la cabeza hacerle algo así. Pero estamos en tiempos así. Hay gente que nos escribe del exterior y me escribió: pastor, tenga cuidado porque en Cali están robando muchos niños. Es difícil. No imagino que alguien venga a tratar de raparme a alguno de mis hijos. Dios nos guarde. Pero cada día, no podemos como creyentes pensar que los días son inofensivos, que los días son tranquilos. No, los días son malos. Dice Sinclair Ferguson una vez más: no hay nada inofensivo en una época que parece que el placer es un antídoto para el trabajo, el entretenimiento un antídoto para el aburrimiento. En lugar de hacernos tesoros en el cielo, nos debilitamos diariamente nuestro sistema inmunitario espiritual, aspirando, respirando y comiendo la polución de la maldad a diario que estamos viviendo. Entonces estamos en días muy, muy malos. Y veíamos que la maldad ofrece oposición para tener comunión con Dios. Pero mis hermanos, el mundo, el diablo y mi pecado no descansan para que mis días sean cada vez más malos. No hacen tregua. Por tanto, nosotros no deberíamos desaprovechar la oportunidad, porque el diablo no la va a desaprovechar en nuestra vida espiritual. El mundo no es nada perezoso para hacer que nuestros días sean más malos. Saben, yo les comentaba, pero según las estadísticas dice que un niño entre los 2 y 13 años pasa 6 horas al día en Facebook. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, que se le acerque a su hijo y dice: papá, yo quiero ser un youtuber. Porque estamos viendo muy famosos, ¿no? Muy, muy famosos, sí. Y yo quiero ser un youtuber. Y no son conscientes de eso. Y algunos están exponiendo a sus hijos a estas cosas. Entonces, mis hermanos, estudiando el jueves en Jamundí, me pidieron hacer una enseñanza para padres e hijos. Hay una frase de un hombre llamado John Abbott que yo se las quiero leer. Vuestra felicidad, hablando de los hijos, vuestra felicidad futura está en manos de vuestros hijos. Ellos podrán ensombrecer todas vuestras expectativas, amargar todas vuestras alegrías, haceros tan miserable que la única esperanza y alivio sea la muerte. Suena fuerte, ¿no? Pero es verdad. Hay padres sufriendo tanto por causa de sus hijos que muchas veces el único aliciente que ellos piden es: Señor, llévame más, no quiero seguir viendo este desorden y este caos.
porque los días son malos. Los días son malos. O aprovechamos las oportunidades para crecer en el Señor y discipular a los hijos, o el diablo lo va a hacer. El diablo lo va a hacer, mi pecado lo va a hacer y el mundo lo va a hacer. Verso 17, ¿qué dice? Por tanto, si todo lo que acabamos de ver es verdad, no sean insensatos, no sean tontos, no sean ingenuos, no sean ilusos, sino que más bien entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Desechar el consejo de Dios, desechar la voluntad de Dios es lo más tonto, lo más necio que alguien puede hacer en su propia vida. No atender el mandato de Dios y despreciarlo es lo más necio y lo más tonto. ¿Cómo somos entendidos de la voluntad del Señor? Verso anterior, aprovechando cada oportunidad que Dios te dé para vivir aferrados a Cristo. Hermanos, en Efesios 5, si ustedes ven al versículo 1, pueden poner sus ojos ahí. ¿A quién nos mandan a imitar? Ahí dice la Biblia, ¿a quién? Sed pues imitadores de Dios. ¿Qué piensan de ese mandato? Es un estándar altísimo. Sed imitador. O sea, el solo decirlo le pone uno la cabeza gigante y dice, Señor, ¿cómo es posible que yo pueda seguir ese estándar cuando yo soy más necio que sabio? Y luego sigue diciendo, andar en amor, andar en luz como hijos de luz, andar en sabiduría. Y posiblemente muchos de nosotros puedan ver el cristianismo como una carga pesada. O sea, el solo hecho de pensar que tengo que imitar a Dios puede llevar a cualquiera de ustedes a pensar, Señor, lo que usted demanda para mí es horrible, es difícil y es frustrante. Pero pregunta, ¿Dios demanda algo de sus hijos que Él no provea para hacerlo? Dios pone una carga o una prueba en donde Él mismo no nos dé su fuerza y su poder para llevarla a cabo. Mis hermanos, eso dice la Biblia. Eso dice la palabra del Señor. El Señor está con nosotros todos los días. Escúchenme bien. Si no tenemos presente que es Dios quien provee esa fuerza para cumplir el mandato de imitarle, para andar en luz y en sabiduría, la vida se va a hacer miserable. Porque entonces no empezamos a descansar en Cristo, sino en ¿quién? En mí. Les voy a decir las características de alguien que no se aferra a Cristo como su poder, sino a sí mismo. Es juzgón, es bien legalista, es bien quejumbroso, pero no de sí mismo, de los demás. Siempre quejándose de los demás. Entonces, Efesios 5:18 nos habla de la solución para vivir la vida cristiana. Efesios 5:18, hermanos. ¿Qué dice el texto? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, en vez de ello, sean llenos del Espíritu. Déjenme decir una declaración inicial que vamos a sostener en todo el sermón, a comprobar. Una persona, un hermano, una hermana aquí sentada, que no aproveche las oportunidades dadas por el Señor para crecer, que ve como inofensivos la maldad de cada día, que actúa como tonto, despreciando la voluntad del Señor, no es un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. No es un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Por tanto, la llenura del Espíritu Santo es todo lo contrario, que aprovecha, que es diligente, y vamos a verlo. Mis hermanos, vayan a Efesios 5:18 y vamos a ver dos cosas, solo en este texto. Uno, una clara prohibición, no os embriaguéis con vino. Y luego una clara exhortación, antes sed llenos del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado porque fácilmente alguien puede dedicarse a hablar de este texto como si el texto estuviera enfocado en la borrachera y hacer todo un sermón sobre la borrachera y que no se embriaguen. Y tal vez algunos de ustedes estén tranquilos al final diciendo, pastor, yo no me emborracho, por tanto soy lleno del Espíritu Santo. No, eso no es el énfasis del texto. El énfasis del texto no está en la borrachera, sino en la llenura. Pero Dios en su sabiduría hace un contraste entre de esos dos estados, alguien controlado por el licor y alguien controlado por el Espíritu Santo. Y ese es el énfasis del texto. ¿De acuerdo? Pero mis hermanos, el texto nos habla, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. ¿Es posible que un creyente batalle con la borrachera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que pelee con problemas con el alcohol? No, normalmente ustedes mueven la cabeza, pero no vean. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es posible? O sea, ¿es posible que un creyente batalle con problemas del alcohol? ¿O en sus mentes es imposible que un creyente se emborrache? No, mis hermanos. Cuando ustedes y yo llegamos a Cristo, algunos de ustedes nos quitaron la borrachera de raíz, pero a otros, que solo Dios sabe, sufren por este pecado. Ahora sufren en silencio porque nadie sabe, pero ¿sabe dónde la borrachera da gritos enteros y enormes? En la familia, y la destruye y la acaba. Y hablando a los que estén luchando con eso, yo no quiero aplastarlos, sino que terminen esperando, sabiendo que hay esperanza aún para ese pecado. Pero la palabra del Señor no la minimiza, al contrario, habla muy fuerte acerca de la borrachera, pero eso no quiere decir que no haya esperanza. Sus ojos, por favor, la primera parte dice, no os embriaguéis con vino. Ahora, de nuevo, el énfasis no es ese, pero tenemos que hablar del texto, como dice el texto. Es decir, la Biblia está prohibiendo la borrachera. ¿Qué significa que no haya disolución? La palabra disolución significa una vida desenfrenada, una vida perdida, una vida libertina. Yo quiero decir algo y al final me pueden buscar. La Biblia no prohíbe tomar vino. La Biblia prohíbe el exceso de vino que se llama borrachera. ¿Estamos bien? Ahora, yo sé que eso no es fácil de escuchar, pero es lo que dice la Biblia. No vamos a satanizar algo que la Biblia no sataniza. Lo que la Biblia dice es que lo que prohíbe es la borrachera. Entonces, muchos, ¿por qué toman trago? ¿Por qué se estimulan a tomar trago? Porque creen que es un estimulante, ¿no? Me vuelvo más querendón o me vuelvo mucho más sociable, pero el licor no es un estimulante, es un sedante. Ahora, ¿qué significa esto? Los que fuimos borrachos, ¿recuerdan cuando nos damos unos totazos? ¿Qué dolor sentíamos? Ninguno. Y podíamos pelear con 3 y 4 personas y los moretones no dolían, pero al otro día sí. Entonces, el énfasis de la Biblia es que el alcohol hace que una persona deje de funcionar como persona y se vuelva desenfrenada, se vuelva inmoralmente desenfrenada, se vuelve una persona fuera de control. Por favor, en sus Biblias, Proverbio 23, una vez más. Y vamos a mirar cómo la Biblia hace cientos de años habla de este tema y no es nuevo. Proverbio 23. Pero para que sea un poco más vívido, quiero leerlo en la NTV, Nueva Traducción Viviente, ¿de acuerdo? Ustedes van a ver la Reina Valera, si la tienen, o si tienen la NTV, léanla, pero quiero leer esta versión. Dice así. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién es el que está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Verso 30. Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. Verso 31. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que desliza. ¿Han escuchado eso? Esos tragos suaves que entran suavecito. Bueno, aquí lo dice la Biblia. Verso 32. Pues al final muerde como serpiente venenosa y pica como víbora. O sea, aquellas personas que piensan que el abuso de licor es para entrar en un momento de relajación, no. Lo que la Biblia dice es que te va a morder, te va a castigar, te va a hacer daño. A los que han pasado por la borrachera, aún como creyentes, ¿cómo se levantan al otro día? Humillados, tristes, amargados, avergonzados de lo grotesco que fueron sus palabras y sus acciones, de la vergüenza pública que cometieron. Al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Verso 33, tendrá alucinaciones y dirá disparates. Lo dice la Biblia. Una persona bajo el efecto del alcohol no sabe lo que dice
Y neciamente muchos dicen, los borrachitos y los niños dicen la verdad. No, los borrachitos y los niños son pecadores mentirosos también. Tendrá alucinaciones y dirá disparates. Verso 34, te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, hablando de que no puede andar rectamente, caminar sobriamente. Verso 35, entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza, cuando despertaré para ir en busca de otro trago. Ya, mis hermanos, la borrachera, en ese sentido como pecado, no es una cosa leve, es una cosa complicada. Pero de nuevo, la Biblia no está hablando de prohibir tomar un vino, está hablando de la borrachera. Esa semana alguien me escribió por internet y me dice, pastor, el vino que el agua que convirtió el Señor en vino en las bodas de Canaán, ¿era una bebida con alcohol? Está angustiado. Si lo que el Señor había hecho había sido una bebida con alcohol, vayan en sus Biblias a San Juan 9, por favor. San Juan 2. San Juan 2, 9 y 10. Ahora, mis hermanos, no se rían, es una pregunta lícita. Él está angustiado si ese vino tenía alcohol. Vamos a qué dice la Biblia. San Juan 2, 9 y 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen ¿qué? El buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Si ustedes leen la Biblia, inclusive la primera cena del Señor se celebró con vino. Hermanos, de nuevo, por favor, no se escandalicen ni peleen conmigo. La Biblia no condena tomar un vino. La Biblia condena es el exceso o el abuso que se llama embriaguez o borrachera. De hecho, Proverbios 21 dice así, el vino produce burlones. Ahora, en el original no es que ellos se llenen de risa, es que el alcohol se burla de ellos. Los hace un mamarracho, los hace un monigote, los hace hacer tontadas, necedades. ¿Han visto? Creen que son felices. Hay personas que dicen, yo fumo para calmar la ansiedad. Pero si ustedes van a la ciencia, el cigarrillo lo que hace es alborotar la ansiedad. Los hace más ansiosos. La gente dice, yo consumo licor para relajarme. No, consume licor y lo que hace es más grave el problema. Porque luego te pasas como 3 horas llorando por eso. Amargado y quejándose y peleando por todo el mundo que te causó ese daño. El pastor Don Galari esta semana hablando con él, pasó una mala noticia en la iglesia de él. Una señora de 48 años, hija de un miembro de la iglesia, y su esposo amanecieron muertos con las agujas pegadas a los brazos, murieron de sobredosis. Y me decía el pastor, mira Javier, conocí desde niña a esa niña. No sabes cuánto luchamos por su drogadicción, cuánta rehabilitación tuvo. Y a los 48 años se sienta con su esposo, se inyectan de tal forma que mueren por sobredosis. Ahora ese pobre padre está sufriendo ahorita mismo. ¿Por qué la gente se droga? Porque supuestamente quiere escapar de la realidad. No, ni la borrachera, ni el cigarrillo, ni los vicios escapan de la realidad. La hace peor. La hace muchísimo peor. Dice la Biblia en Proverbios 20, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva la pelea, los que se dejan llevar por la bebida, los que se dejan llevar por el exceso de alcohol, aquellos que llegan a decir, mira, yo no estoy borracho, estoy prendido. No, eso es borrachera. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios, no van a actuar como sabios. Es más, la Biblia dice, son necios. El que abusa del alcohol. La Biblia es tan fuerte en eso en el Nuevo Testamento que dice que los borrachos, los que continuamente viven en eso, los que están aferrados a ese tipo de vida, no heredarán el reino de los cielos. Y es más, dice que no nos juntemos, que alguno que llamándose hermano es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, que ni aún comamos con ellos. Entonces, yo no quiero minimizar la borrachera, que no haya esperanza, pero la borrachera a los ojos de Dios es un asunto muy grave.
muy, muy delicado, muy, muy fuerte, pero hay esperanza. Inclusive, si ustedes ven los requisitos de una hermana anciana para la iglesia, dice no esclavas del vino. Y si usted ve los requisitos para un diácono, no dice no dados al mucho vino. Entonces, ¿cuál es el problema de la borrachera? Hablando en términos resumidos. La borrachera hace que yo pierda mi sistema motriz, es decir, yo no puedo caminar, no puedo mantener mi equilibrio, pierdo el habla en el sentido de que hablo enredado. Segundo, disminuye severamente la capacidad para tomar decisiones correctas. ¿Han visto a un borracho que no quiere soltar las llaves? Cree que está haciendo bien, pero son decisiones cada vez más necias, provoca un comportamiento agresivo y temerario. Se vuelven súper fuertes, súper hombres, súper peleones. Ahora las mujeres también, en su borrachera. Produce una vida desordenada y desenfrenada. Mi hermano, eso es lo que dice el texto de lo que debemos evitar. Pero ahora permítame pasar a la segunda parte, que es el énfasis del sermón. Dice, ya que vimos lo que debemos evitar, ahora miremos lo que debemos perseguir. Efesios 5:18. Deben tomar agüita. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, en vez de, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, hay mucha confusión. Déjenme hacerles preguntas y ustedes contesten si deseen. ¿El Espíritu Santo es Dios? Es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿desde cuándo viene a morar el Espíritu Santo en el creyente? ¿Desde cuándo? Desde que cree. Desde que cree. En el momento que cree ya vino a morar aquí. ¿De acuerdo? Ahora, segundo, tercero, ¿cuándo se puede ir el Espíritu Santo de un creyente? Nunca, nunca, nunca se puede ir el Espíritu Santo. Algunas sectas, como los Testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza que está moviendo cosas por dentro. Vayan a San Juan 7, por favor, y vamos a ver, dejemos en claro qué es el Espíritu Santo en la Biblia. San Juan 7, verso 37. San Juan capítulo 7, verso 37. ¿Listos? Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, mira lo que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Dice que el Espíritu Santo va a venir a morar en el creyente y fluirán del creyente ríos de agua viva. San Juan capítulo 14. Ahí adelantico, por favor. Verso 16. Y aquí se pone bien interesante. Dice, y yo rogaré al Padre, hablando el Señor Jesús, y os dará ¿qué? Amados teólogos, dice el Señor que va a rogar al Padre para mandar otro consolador. ¿Quién fue el primer consolador? Cristo Jesús. Y Él dice que va a mandar otro consolador igual a Él. Y el que va a mandar igual a Él es Dios. Otro consolador igual a Él. Cristo, cuando vivió en la tierra, funcionó como ese paracleto, que significa consolador, que estuvo con los discípulos todo el tiempo, los consoló, los animó, los exhortó, los ayudó, los restauró, los proveyó. Ahora, dice el Señor, voy a orar para que venga otro igual a mí, para que esté con ustedes. ¿Para cuándo? Sigan leyendo. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, escuchen bien. El Dios siempre está con nosotros, aún ahorita mismo. Él sabe lo que estás pensando, lo que estás diciendo, lo que estás anhelando, con lo que estás batallando, con lo que estás luchando. Él lo sabe, porque es Dios con nosotros. Verso 17.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo que no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, como creyentes sabemos que la tercera persona de la Trinidad mora en nosotros. Porque, dice el texto, porque mora en vosotros y ¿qué? Estará con vosotros. Para que el Espíritu Santo more en nosotros, no hay una condición especial, solamente creer, ir en arrepentimiento y fe. Desde ese momento, yo tengo el Espíritu Santo morando en mí. Ahora, cuando la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo, está hablando que tú puedes tener el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo no ser lleno del Espíritu Santo. No todos somos llenos, o no todos son llenos del Espíritu Santo. Muchos de ustedes vienen de congregaciones que se habló de la llenura del Espíritu Santo, ¿recuerdan? En donde se decía que ser lleno del Espíritu Santo para muchos es que tienes que hablar en lenguas. ¿Recuerdan esos tiempos donde el pastor decía, suéltense en las lenguas? Y ustedes empezaron a luchar porque no decían nada y empezaron a repetir lo que decían los demás. O por lo menos en el pentecostalismo, en algunas líneas del pentecostalismo extremo dicen que para ser lleno del Espíritu Santo yo primero tengo que ser perfecto. Si yo tengo que ser perfecto para que el Espíritu Santo venga, entonces nunca va a venir. Nunca va a venir. Algunos creen que la llenura del Espíritu Santo es cuando estás en la alabanza y sientes un calorcito. O empiezas a llorar y dices, estoy lleno del Espíritu Santo. O como muchos hacen circo de esto, cuando vomitan la llenura del Espíritu Santo, cuando no paran de reírse, o cuando les tocan la frente y se ven esos zapatos al ir al frente, y creen que porque se caen de para atrás, son llenos del Espíritu Santo. Déjenme adelantar algo. ¿Cuál es la característica del contraste entre alguien borracho, lleno de licor? Es que no tiene control, no tiene orden. Entonces el contraste, para adelantar, alguien lleno del Espíritu Santo es alguien que está en orden, alguien que tiene dominio propio. Por tanto, lo que se dice hoy día del Espíritu Santo y su mover no tiene nada que ver en realidad con lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, vayamos a Efesios 5:18 en detalle. Pongan sus ojitos ahí. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, si se fijan, dice sed llenos. Llenos está en plural. ¿Quiénes están llamados a ser llenos del Espíritu Santo? Todos los que están en Cristo Jesús. O sea, no es solamente para el pastor antes de predicar o a los hermanos antes de enseñar. Todos estamos llamados a cumplir este mandato, a ser llenos del Espíritu Santo. No es a un grupo especial de creyentes. Es un mandato para todos. Ahora, mis hermanos, déjenme ir un poquitico más a fondo. Cuando ustedes leen ser llenos, en español, uno se perdería muchas verdades que están en el griego. Y en el griego me dicen tres cosas, dos que se pueden ver y una que no van a poder ver, pero que se las quiero explicar. Primero, este sed llenos está en tiempo presente. Ahora, ¿qué significa esto? Déjenme desmenuzarlo. Hace referencia a una realidad continua. O sea, es decir, sed llenos del Espíritu Santo no pasa los domingos de 9:30 a 11:30. No, sed llenos, el mandato de sed llenos es un deseo genuino y continuo de querer ser lleno del poder de Dios. Ahora, ¿qué sigue después de Efesios 5:18? Si llegan al 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué dice el 22? Esposas, sujeten a sus esposos como al Señor. ¿Qué dice el 25? Maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Luego dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Padres, amonesten y levanten a sus niños en la amonestación y disciplina del Señor. Empleados, sujétense a sus amos como al Señor. O sea que si ustedes leen después, vamos a verlo, la llenura del Espíritu Santo es para mi vida diaria. O sea, todos los días yo soy esposo, soy padre, soy empleado, soy jefe. Todos los días necesito de continuo la llenura del Espíritu Santo. Eso es verdad. Déjenme decirles algo bien de frente. Es imposible ser una esposa o un esposo conforme a la palabra de Dios sin ser lleno del Espíritu Santo. No es posible. Hermanos, es imposible. Tú no tienes fuerzas para amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, pero el que sí tiene fuerzas es el que la ama, es Cristo que te la puede dar para darlo. No hay fuerzas, no hay un deseo genuino de la mujer de decir,
yo en mis fuerzas me voy a sujetar a un marido. Le dura 3 días. No, mentira, 2. O 1 por 3 horas. Pero no puede. Hermanas, hermanos, es imposible vivir la vida cristiana sin ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes y yo creemos que la llenura del Espíritu Santo es algo especial, sobrenatural, que tal vez le empieza a salir luz de los ojos o empieza a moverse. No. La llenura del Espíritu Santo es para vivir la vida cristiana conforme a los mandatos de Dios. Andar en sabiduría, andar en luz, andar en amor, imitar a Dios. Entonces, ese mandato de ser llenos es: deseen continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Segundo, ser lleno está en modo imperativo. ¿Qué significa eso? Que es un mandamiento. Sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia no está diciendo, mira, si tú consideras que sea buena idea, no dice eso. Tampoco dice, tú crees que, no, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Descuidar este mandamiento es desobediencia. Ahora déjenme ponerlos en términos prácticos para los hombres. ¿Se han visto orando en la mañana? Señor, lléname del Espíritu Santo para amar a mi esposa conforme a tu voluntad. Y déjenme decirles que yo tampoco, porque uno cree que lo puede hacer normalmente, porque uno cree que tiene las fuerzas suficientes para hacerlo bien y correcto. Mis hermanos, mire, yo puedo levantar la mano, mi esposa podría levantar la mano, de cuántos bellacadas, necedades hago en mis fuerzas para con ella. Pero la Biblia me dice, mira Javier, este es un mandamiento para que tu esposa pueda disfrutar de un esposo cristiano y para que tu esposa de verdad sea la voluntad de Dios. No es posible, si Cristo no es nuestra fortaleza, si no somos llenos del Espíritu Santo, vivir conforme a la voluntad de Dios. No es posible. ¿Están de acuerdo? Quiero demostrarles eso más adelante, pero tienen que tener paciencia. De pronto en el siguiente sermón. Y tercero, y esto es lo que no está en español, pero sí está en griego, está escrito en voz pasiva. Escuchen esto. Cuando el Señor dice, sé lleno del Espíritu Santo, no es que yo lo busque y me lo gane. Sé lleno del Espíritu Santo es porque yo quiero y el Señor soberanamente me llena de su poder. Dios me vacía, me llena de su poder de una forma soberana. O sea, no es que un asunto que yo me lo busqué y me lo gané. No, yo lo busqué porque es un mandato, pero Dios en su gracia me lo da porque Él quiere dármelo. Es decir, que somos llenos del Espíritu Santo porque Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque Dios desea que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora surgen preguntas. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Pero antes hay que entender primero qué significa ser llenos. ¿Ustedes han visto alguna serie o algún programa, o tal vez en sus propias vidas, cuando alguien está en una situación difícil y tiene miedo? ¿Sí? ¿Se ubican? Ahora, ¿es diferente una persona que tenga miedo a otro que esté lleno de miedo? ¿Han visto esas situaciones que pasan así difíciles y alguien dice, tranquilos, controles, no se llenen de pánico, pero no falta alguien que salga corriendo, que tome decisiones tontas? Es porque está lleno de miedo, es decir, que el miedo lo está controlando completamente. ¿Es comprensible? Ahora, déjenme hacer otra ilustración. Una cosa es que yo esté enojado y otra cosa es que esté lleno de ira. ¿Hay diferencia? Una persona llena de ira quiere decir alguien que está controlado por la ira y hace necedades, tontadas, porque la ira lo controla, le da órdenes y lo domina. Entonces, cuando la Biblia dice, sean llenos, no es otra cosa que la descripción de la condición de algo que está controlando a alguien. Entonces me puede controlar lleno de miedo, lleno de ira, lleno del Espíritu Santo, es decir, que es alguien cuya condición está bajo el control y dominio de ¿quién? Del Espíritu Santo, de su poder. Entonces, una persona está llena de licor y el licor la domina. Una persona está llena del Espíritu Santo y es el poder de Dios quien lo domina, le guía. Entonces, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo es algo real, es algo continuo, es algo que Dios demanda de su pueblo y es algo que puede ser real todos los días de la vida del creyente. Todos los días. La borrachera desorienta.
La borrachera hace perder lucidez. La llenura del Espíritu Santo orienta y me da una mayor lucidez. Alguien decía esto, lo recuerdo, alguien decía que la borrachera deshumaniza. Sí, o sea, el hombre deja de ser hombre, la mujer deja de ser mujer porque tiene actividades o actitudes horrendas, pero la llenura del Espíritu Santo humaniza, es decir, que mis facultades como hombre las eleva de tal forma bajo su poder que yo puedo amar, gozo, paz, paciencia, bajo el poder de Dios manifestado a través de la vida de un creyente. Mis hermanos, Hechos 6:3 en sus Biblias. Deben citar 3-4 pasajes. Hechos 6:3. Necesito hacer un contraste con lo que se dice hoy. Y por favor, no me quiero burlar, pero Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Ustedes se imaginan por un segundo que quien esté escribiendo esto, Teófilo, escriba: busquen 7 hombres que se revuelquen, los que más se revuelquen en la iglesia en el piso, los que más boten babasa, los que más brinquen y salten, los que más vomiten y se rían. No, eso no es lo que dice el texto. Gracias a Dios. Pero ¿qué dice el texto? Busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. O sea, busquen en la iglesia a 7 hombres. Primero, ¿de qué? De buen testimonio. Ese buen testimonio no es otra cosa que reflejo de ser llenos del Espíritu Santo. Ese resultado obvio de ser llenos del Espíritu Santo. Dice, de buen testimonio y de sabiduría a quienes encarguemos ese trabajo. O sea, la llenura del Espíritu Santo se puede ver, se puede apreciar, se puede disfrutar. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Es decir, un hombre controlado por la palabra de Dios, un hombre controlado por el poder de Dios. Eso significa lleno. Entonces no estamos viendo aquí un éxtasis, un hecho temporal. Miren lo que dice la palabra. Busquen entre la iglesia personas que continuamente estén llenos del Espíritu Santo, manifestado en sabiduría, manifestado en dominio propio, manifestado en buen testimonio. Es un asunto real. Por favor, vayan a Hechos 13:52, allá adelantico. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, ese gozo, esa llenura dominada por el gozo, es aquel gozo que está alegre en el Señor independientemente de su situación. Es ese gozo sobrenatural que da el Espíritu Santo a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, los efectos de la llenura del Espíritu Santo es dominio propio, todos los frutos del Espíritu Santo, pero vemos gente de buen testimonio, de sabiduría. Hermano, yo quiero insistir, no podemos vivir los mandatos del cristianismo sin ser llenos del Espíritu Santo. Es como pretender ser pámpanos productivos sin que el poder venga de Cristo, que es la vid. Solo Dios puede producir fruto porque es de Él en la vida de un creyente. Entonces, no puede ser esposo o esposa, hijo, hija, hermano, hermana, siervo, sierva, sin la llenura de Dios. Y no es un asunto por allá espectacular de unos pocos. Es un asunto que se puede pedir, es un asunto que se puede anhelar y es un asunto que se puede ver, que se puede apreciar. No podremos andar dignos de la vocación con que fuimos llamados si no somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, Dios no nos está colocando algo que sea para unos pocos. Dios está colocando algo disponible todo el tiempo y a toda hora. ¿Qué es lo que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Ahora sí, pasemos a responder la pregunta, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Tal vez la respuesta no les va a gustar mucho, pero es lo que dice la Biblia. Y no porque no sea verdad, sino porque tal vez están esperando algunos un verso clave
unas palabras a invocar especiales, como un hechizo. Y no me estoy burlando, porque de verdad esta semana he hablado con alguien y creen que tienen que decir algo especial, que Dios haga algo y ¡boom! La carta de los Efesios es bien parecida a cuál carta en la Biblia. Colosenses. Vayan a Colosenses capítulo 3. Y pongan una manito ahí y pongan una manito en Efesios 5:18. Abran por favor los dos textos al mismo tiempo. Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. Voy a leerles primero Efesios 5:18. Van a escucharlo bien. No os embriaguéis con vino, en el cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el texto. Ahora Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Escuchen bien. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los dos textos son iguales. Los dos textos tienen la misma esencia. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es igual a ¿qué? A que la palabra de Cristo more en abundancia en el creyente. Y ahí está. Esa es la forma bíblica de ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, y de verdad, la palabra de Dios limpia, sí, consuela, provee, fortalece, anima. O sea, la palabra de Dios es Cristo mismo en nosotros. A medida que haya más palabra, llenos de fe, la palabra de Dios dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más palabra obrando en sabiduría en mi vida por el poder del Espíritu Santo, ¿a quién me parezco más? A Cristo. Pienso como Cristo, camino como Cristo, actúo como Cristo. Y eso es real. Por eso el texto anterior, los dos anteriores tres, dice, aprovechen bien el tiempo, sabiendo la voluntad de Dios, porque en esencia esa es la forma de ser llenos del Espíritu Santo. Aprovechando cada oportunidad para crecer en la palabra de Dios. Vayan a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. Y déjenme mostrarles lo que acabamos de decir, que la llenura del Espíritu Santo equivale a que la palabra de Cristo more en abundancia en mi vida. Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, escuchen bien, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Miren el verso 10. ¿Con qué propósito ora de esta forma Pablo por la iglesia? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de ¿quién? De su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que la poderosa influencia de la palabra de Dios en la vida de un creyente. Punto. Eso es. En Efesios 5. ¿Cómo la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia? Verso 15. Miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bueno, Señor, ¿cómo puedo ser sabio? Aproveche las oportunidades de crecer en el Señor. Eso es lo que significa tiempo. Recuerde que no son minutos, segundos y horas, sino oportunidades de lo que habla acá. Aproveche cada oportunidad, porque los días son ¿qué? Malos. Una oportunidad donde no se discipula un hijo, un lunes es un lunes que se perdió y un lunes que no va a volver.
una oportunidad de orar, de discipular a su familia, de aprovechar un medio de gracia, es una oportunidad menos de crecer en estatura a la imagen del Señor. Que la palabra de Cristo more en abundancia para que sean llenos del Espíritu Santo. Hermanas amadas, ¿desean que sus esposos sean llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Bueno, ¿no quieren? Entonces pónganse detrás del texto, ¿no? Mi amor, de verdad, hoy entendí, si me permiten, hoy entendí mi vida de verdad, que la cantaleta, que los puntillazos, que mi gritería no te cambia. Hoy entiendo que solamente la palabra de Dios morando en tu vida en abundancia te va a hacer un hombre lleno del Espíritu Santo. Por tanto, mi amor, no pierdas más el tiempo, ni conmigo, ni con mis hijos, ni con tu propia vida. Hermanos, porque la verdad es que si no me preocupa mi propia vida, tampoco me preocupa la vida de los que están a cargo, hablando espiritualmente. Entonces, mi amor, hasta el sol de hoy, no vas a andar más como tonto. Y por favor, yo ruego que me perdonen, pero tengo que hacerlo porque es importante esa ilustración. Próximo viernes a las 9 de la noche nos vamos a ver aquí para estudiar. Próximo viernes, 9 de la noche aquí para estudiar. Vale, cuidado lo que diríamos todos. Pastor, es muy tarde, los niños tienen que dormir y además aquí el tráfico es bien difícil. Y eso decimos los viernes cuando jugamos fútbol. Hermanos, hasta los niños van. Las esposas van. Y salimos como a las 11 de la noche. Y si hay que pagar taxi, no importa. Si hay que pagar taxi, no importa, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirles que quien consigue la cancha para jugar soy yo. Yo soy el primero que quiere jugar. No quiero aquí lavarme las manos. Pero si Dios nos guiara en esta mañana a tener las prioridades correctas, cada oportunidad que tenemos de estudiar debería ser valorada como un tesoro. Las células de los ancianos y de los hombres que abrieron son una oportunidad increíble de crecimiento, pero que no hemos aprendido a valorar, que no hemos aprendido a absorber. Mis hermanos, de verdad, si fuéramos el viernes a estudiar a las 9 de la noche, estaríamos tal vez 2 o 3 y ya. Y de verdad yo estoy diciendo que el fútbol sea malo. Lo disfrutamos y es parte del compañerismo. Pero eso nos deja mucho que decir a los hombres de cómo tenemos las prioridades trastocadas. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, mi amor, mira, ya no más. Anda con diligencia, no como necio, sino como sabio. Aprovecha bien el tiempo. Tu niño tiene 3 años, tu niño tiene 4 años, tu niño tiene 5 años. Pero cuando se den cuenta, su niño tiene 13, 15 y se fue. Aprovecha, porque los días son malos, mi amor. Y si tú no disipulas nuestra familia, el diablo y el mundo y nuestro propio pecado van a ganar ventaja y ventaja y ventaja y más ventaja, y luego nadie se puede quejar delante de Dios que no sabía. El Señor dice, verso 17, ya no sean más tontos, no sean más ingenuos, no sean más necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y saben cuál es la voluntad del Señor hoy? Y con esto terminamos. Sean llenos de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, y les aseguro, en esta iglesia hay comida servida. Entre semana hay comida servida. Si no comen, no es porque no haya, es porque no quieren. ¿Y saben cómo lo llama la Biblia? Tontos. Que pierden oportunidades, que el diablo no desaprovecha. Eso no quiere decir que ahora en adelante el pastor y los ancianos van a, espero los ancianos estén de acuerdo conmigo, no van a quitar el fútbol. Pero varones, les aseguro, como leíamos en esto, a todas las familias aquí presentes, como dice el hermano John Abbott, que tal vez algún día por descuidar todo esto vamos a desear la muerte por ver el camino que toman nuestros hijos. Ahora, mis hijos no son salvos porque yo les enseño, son salvos por Cristo Jesús. Pero la bendición de formarlos en el Señor, hay resultados, hay buen testimonio, a pesar de que aún no sean creyentes. Porque Dios tiene misericordia sobre buenos y malos. En su momento, Dios en su gracia va a usar toda esa información y ¡boom! Para su gloria.
Entonces, déjenme terminar con las aplicaciones de hace 8 días. ¿Valoran el ministerio de la iglesia o los ministerios como valiosos? ¿Ustedes tienen cerca alguna célula los jueves? Miren, por alguna razón extraña, los miércoles el grupo decreció. Toda esta área se llena. Antes solamente pedacitos se llenaba. Alabado sea el Señor. Pero mis hermanos, les ruego con el Señor que sean sabios y si ven una oportunidad cerca a su casa, vayan. Vayan. Así esté lloviendo, así esté relampagueando. Porque los lunes al trabajo, no importa que esté lloviendo o relampagueando, uno va, ¿verdad? Entonces, cuando llegue un miércoles, un jueves, que tenga la oportunidad de venir, una reunión de damas, que las hermanas abren su casa, una oportunidad de la escuela de predicadores, cuando tenga la idea de venir, no le pregunten a su esposa, ¿quieres ir? ¿Estás bien de ánimo? Y de pronto hace, ¡chuf! Dice, no te va a dar gripa, no salgamos. De verdad, yo no quiero que te pongas mal, quédate quieto. O como les contaba el caso de Panamá, ¿no? Mi amor, ¿le duele la rodilla? Oiga, sí. Mi amor, y usted sabe que para subir allá hay escaleras, evites ese problema. Mis hermanos, eso no es ser sabio, eso es ser tonto. Eso es ser tonto, insensato. El Señor te está diciendo hoy, mira, no puedes ser esposo o esposa conforme a mi palabra si no está lleno de mí. Y el Señor dice, te tengo bandejas servidas entre semana para que comas. Hermanos, si no comemos, es porque somos tontos, necios y no queremos, y la culpa es totalmente nuestra. Y nadie se puede quejar delante de Dios que no hubo oportunidades. Hay muchas oportunidades desaprovechadas y según las estadísticas, un niño puede pasar 6 horas en Facebook y sin sumarle las horas de juego de video. Y no solo los niños, los hombres y las mujeres también, pegadas en las redes sociales. Es decir, yo solamente no puedo ser lleno de alcohol que me descontrole, puedo ser lleno de redes sociales, lleno de avaricia, lleno de inmundicia, lleno de cualquier cosa que termina controlándome y haciendo de mi vida un despojo. Y el Señor dice, sean llenos del Espíritu Santo para que anden en luz, en amor y en sabiduría, imitando al Santo Dios. Mis hermanos, los días son malos. Una oportunidad perdida para conocer más a Jesús es una oportunidad que no va a volver. No va a volver. No va a volver. Pregunta, piensen de qué están llenos. Y eso que están llenos es lo que les demanda más tiempo y más tiempo. ¿Recuerdan? El pastor Sinclair Ferguson decían, hay gente que es tan increíblemente trabajadora que no pierden un minuto de su vida. Pero decía el pastor, la verdad es que pierden cada minuto de su vida enfocados en sí mismos. Hay un amado hermano que espero me esté viendo. Lo llamé esta semana, lleva buen tiempo sin venir y me dice, Dios me ha bendecido con tanto trabajo, pastor, que no me queda tiempo para ir a la iglesia. Yo le dije, ¿tú te estás escuchando? Y me dice, sí, que Dios te bendice con tanto trabajo que no tienes tiempo ahora para Dios. ¿Y cuántas veces ustedes y yo nos hemos dicho eso? Tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para el Señor. Tengo que terminar. Tenía otro ejemplo, pero ya se fue el tiempo. El Señor les dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Mira, es curioso porque nuestro anciano Jaime, fuiste tú que hablaste del maná. Y el maná, él decía que representaba a quién. ¿Y saben cada cuánto caía ese pan del cielo? Todos los días. Y aún sigue cayendo todos los días. Y no queremos ese pan. Y mucha gente en San Juan 6 se fue porque no quiso escuchar más a Jesucristo. El Señor se voltea y le dice a sus discípulos, a los 12, ¿queréis sacaros, acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro. Y ojalá dijéramos lo mismo en el Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y agrega, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿a quién iremos? Solo Dios mismo nos puede dar a Dios mismo. Solo Dios puede darnos de su poder y de su vida. Déjenme decirles esto abiertamente. Tener un mal matrimonio no es otra cosa que un masoquismo espiritual, sabiendo que hay una fuente de poder inagotable para que sea diferente. Simple y sencillo. Hay una fuente de poder para levantar a los hijos, hay una fuente de poder para adorar a nuestro santo Dios, hay una fuente de poder para estar en este culto con gozo y no pensando a qué horas este tipo se calla. La vida cristiana es sublime en el Señor, en la carne es una miseria, es un fastidio, es una carga. Los miércoles estamos viendo cómo el pecado engaña. Y una de las cosas que me llamó la atención es que el pecado engaña con esas promesas que nunca cumplimos. En donde podemos decir, Señor, este es fin de trimestre, tengo mucho trabajo en la compañía, Señor, dame estos 15 días ocupados en el trabajo y en 15 días vuelvo contigo. A los 15 días no vuelven con el Señor. Ya se endurecieron, ya se enfriaron, ya cogió ventaja el pecado. O de pronto alguien dice, Señor, tengo que terminar la tesis y estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ti. El Señor dice, ¿no tienes tiempo para mí? Es más importante tu tesis, tu trabajo, tu intelecto, tus negocios, tus cosas que yo. Y hermanos, se termina pagando un alto precio. Pero hoy es un día donde Dios nos dice, ¿se quieren ir ustedes? ¿Quieren dejar de seguir comiendo el maná que les traigo a diario? Y podemos decir en voz alta, no. Solo tú tienes palabras de vida eterna y queremos estar con Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en el Señor depende de ustedes si quieren ser sabios o necios. Uno es increíble, el otro les va a pagar un precio altísimo y les pasa factura en esta vida y en la otra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, perdónanos por despreciar tu palabra que la das en abundancia, según Santiago, en sabiduría para nosotros. Y neciamente la despreciamos. Señor, permítenos entender que no estamos despreciando enseñanzas, estamos despreciando al Cristo de las enseñanzas. Estamos dándole la espalda a Dios mismo. Señor, pero tu misericordia es para siempre, tu bondad es increíble. Y aquí estamos, Señor, queriendo rogar que nos perdones, que no nos dejes seguir llenos de tanta cosa que nos aleja de ti y permítenos vivir en el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo y seas tú llenando nuestras vidas de tu poder, de tu palabra. Permite, Señor, que esa llenura se manifieste en que olamos más a Cristo, en que hablemos más como Cristo. Padre, si tú no abres nuestros ojos, los necios y necias aquí sentados van a seguir creyendo que están bien. Pero al mismo tiempo, aquellos creyentes que están aquí sentados, Padre, levántanos en gozo y tú nos puedes llenar ahora mismo del Espíritu Santo para alabanza de tu nombre. Porque como dice tu palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Padre, que tu gozo sea sobre Elizabeth, sobre Argemiro y María Paula en este momento, Señor. Y que sus lágrimas se transformen en gozo y en esperanza de que van a volver a ver a Edison, Señor. Padre, te rogamos como iglesia que avives el corazón de mis hermanos, porque muchos están pasando por enfriamiento, por necedad. Señor, permítenos ver tanta silla vacía en esta mañana y recordar a los hermanos que normalmente se sientan y orar por ellos. Porque si hoy faltaron, Señor, no por una razón que a tus ojos sea válida, tomaron una decisión necia y tonta.
Padre, no lo decimos porque esta sea una iglesia supremamente increíble, sino porque hay un Cristo supremamente increíble que quiere hablarnos, bendecirnos, guiarnos, enderezarnos, animarnos y darnos esperanza, Señor, de que podemos vivir para tu gloria en este mundo a pesar de que cada vez está peor en maldad y en corrupción. Padre, bendice los matrimonios, las hermanas, los hermanos, nuestros niños, y aún desde muy pequeños, llénalos del Espíritu Santo. Padre, nosotros no somos mejores por estar aquí sentados, pero sí somos más bendecidos, Padre, por tu presencia en medio nuestro, hablando, moldeando y limpiando nuestros corazones. Señor, tú eres fiel y justo para perdonar, y rogamos como familia, yo ruego como padre, que no perdamos más tiempo en el discipulado de nuestra familia, porque tarde que temprano, Señor, nuestros hijos se irán. Ten piedad, Señor, por favor. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, y Cristo Jesús mora poderosamente en nosotros para tu gloria. Señor, si tú has hablado hoy, permite que ahora mis hermanos te hablen a ti, y yendo a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, a los siervos y siervas de esta congregación, llénalos de sabiduría para que cuando abren sus casas, llenen sus hogares de Cristo, Señor, para tu gloria, y enseñen a los hermanos que les visitan a Cristo y su poderoso evangelio. Levanta más siervos y siervas para tu gloria. Por favor, llama a las mujeres de esta iglesia a ocuparse, las mujeres jóvenes, a los hombres a levantar a los niños como varones y aprovechar las oportunidades que solo tú das en tu gracia para conocerte, entenderte y aferrarnos más a Cristo Jesús. Señor, guárdanos, y por favor, pon en nuestras mentes que separado de ti no podemos hacer nada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén.